comenzamos. Bueno, ahora sí. Buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a dar la primera clase del curso de cuadros de instrumentos. Ahí Víctor está haciendo una pregunta con respecto a si las clases se graban. Por supuesto que sí. Sí, una vez que termina la clase, la misma noche o al día siguiente, les paso por WhatsApp los links, ¿sí?, de cada una de las clases que vamos a ir viendo. Lo mismo que todo el material que vayamos a utilizar. Recuerde que este curso no se trata solamente de corrección de kilometraje, ¿sí? Sabemos que lo que es corrección de kilometraje en realidad está prohibido, bajar kilómetros a los cuadros de instrumentos, pero para los que asistieron a la presentación saben que puede suceder de que en realidad no es para bajar kilometraje, sino para hacer un cambio con un cuadro usado, ¿sí? Y justamente que le vamos a poner tiene diferentes kilómetros a los que tenía el coche. Entonces, ¿cómo hacer la corrección para que quede marcando el kilometraje adecuado? ¿Sí? No solamente vamos a ver corrección de kilometraje, sino también lo que es reparaciones. Y cómo diagnosticar, ¿sí?, sobre vehículo o sobre nuestro banco de trabajo, diferentes cuadros de instrumentos, ¿sí?, desde generaciones viejas a generaciones actuales. Muy bien, perfecto. Bueno, sabemos que un cuadro de instrumentos tiene la finalidad de mostrar al conductor diferentes información de lo que precisamente de lo que es del funcionamiento del vehículo, ¿sí? A veces que puede quedar, no estamos hablando solamente de RPM, velocidad del vehículo, cantidad de combustible en el tanque, temperatura de agua, kilometraje, ¿sí?, sino también el encendido de todas las luces de advertencia de fallos en los sistemas de seguridad, principalmente ABS y airbag, y también fallos de motor, ¿sí? E incluso la parte de servicio, ¿no?, que generalmente sabemos que es por kilometraje que se prende una luz de servicio, un dibujito, una llavecita, y vamos a aprender a resetear también esa indicación. Bueno, vamos a comenzar por un cuadro de instrumentos sencillos, ¿sí? Esto es ya la placa está pelada. A ver, vamos a poner la cámara sin hacer mucho lío. Y ponemos pantalla completa. Esto es un 4K. ¿Sí? 4K bastante viejito, donde yo, bueno, ya lo descuarticé para mostrar un poco qué componentes tenemos, ¿no? Cómo está diagramado un cuadro de instrumentos. Ya dijimos cuáles son las funciones. Tenemos un conector, generalmente no está bien, hay cuadros que tienen dos conectores, hay cuadros, por ejemplo, si vamos a un Audi Q5, que es mucho más complejo que esto, la placa es 10 veces más grande que esto en cuanto a cantidad de componentes. Pero esto, como podemos ver, ¿sí?, vemos pocas cosas. Vemos los instrumentos en sí, ¿sí? Acá tenemos uno abierto para ver qué es lo que tiene adentro, ¿sí? Dos bobinitas. Vemos, la mayoría ya trabajan con LEDs, ¿sí? No hay más lamparitas. Vamos a aprender también, a veces los cuadros de instrumentos dejan de marcar los displays, no por un problema del display en sí, sino porque abajo a veces viene con unos LED, que a veces se pueden quemar, LED o lamparitas también. Y acá vamos a encontrar principalmente circuitos de conversión de voltaje, ¿sí? Un regulador de voltaje de la tensión de batería que es variable, ¿no? Sabemos que cuando ponemos contacto tenemos 12,5 voltios, cuando le damos arranque puede caer a 9 voltios. Una vez que está en marcha tiene 13,8, 14,2. Cada vez que prenda el electroventilador o el compresor del aire acondicionado puede haber una caída de tensión. Y eso para la electrónica no es nada bueno, ¿sí?
Por lo tanto, generalmente toda la electrónica automotriz, en lo que se refiere a estas unidades de control electrónicas, llevan ese voltaje variable de alimentación de batería a una tensión de 5 voltios. ¿Sí? Entonces, en la placa principalmente van a entrar 12 voltios y tiene que haber un componente que lo lleve a 5 voltios. Muchas veces cuando el cuadro de instrumentos no hace absolutamente nada, lo primero que se hace es verificar si, tenemos la salida de 5 voltios. ¿Sí? Fíjense, observemos esta placa. Tenemos el microprocesador, que ahora vamos a explicar un poquito también sobre eso. Tenemos varios diodos. Tenemos un componente de 3 patitas ahí, que uno podría decir, bueno, ese es un transistor, puede ser un diodo doble, pero también puede ser regulador de voltaje. ¿Sí? Regulador de voltaje necesita de mínimo 3 patas. Entran 12 voltios, tiene masa y salen 5. ¿Sí? Fíjense que acá, en esta placa, no hay ningún tipo de memoria, esas de 8 patitas chiquitas, que vamos a encontrar en varios cuadros de instrumentos. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, en este cuadro tuviera que modificar el kilometraje, después vamos a hacer conexiones en futuras clases, ¿no? Esa información tiene que estar guardada en algún componente, generalmente esa memoria de 8 patas, que hay varios tipos, o directamente, si no hay esas memorias, en el mismo microprocesador. Entonces, como parte del curso, también vamos a aprender a leer memorias, ver qué memorias hay en diferentes cuadros de instrumentos, y qué microprocesadores y cómo es la lectura de los mismos. Vamos a tener que utilizar software, ¿sí? Si bien hay aparatos que te permiten directamente en muchos cuadros por OBD2 hacer la modificación y hacer el diagnóstico, hay también otros cuadros que ni siquiera tienen conexión a escáner. Muchos de Renault, ¿sí? Sandero, Logan, de ahí para atrás, Clio, Megane. Hay muchos vehículos que no hay conexión de escáner. Entonces, si el cuadro no prende o quiero hacer modificación de kilometraje, no me puedo basar en una comunicación de diagnóstico por OBD2. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Simplemente, bueno, buscar para lo que es un diagnóstico, buscar que le llegue masa de alimentación a través de un esquema eléctrico, ¿no? Y si la masa de alimentación está, ya el cuadro debería prender. Algunos cuadros, ¿sí? Que incluso son los que tienen por ahí que marcan la hora, necesitan alimentación permanente y siempre va a haber una alimentación después de contacto, ¿sí? Siempre vamos a buscar que estén esas dos alimentaciones y corresponde a que tenga alimentación permanente. Y muchas veces el problema en los cuadros de instrumentos está en la instalación o a veces en la misma ficha, en el conector eléctrico, e incluso en los pines donde van soldados, o sea, los pines van soldados a la placa, ahí a veces puede haber falsos contactos, soldadura fría se dice cuando nosotros observamos que está partida la soldadura. Entonces vamos a ver una secuencia de pruebas. Primero vamos a ver qué herramientas vamos a utilizar. Esto no requiere de más allá de un multímetro, ¿sí? En los que son más cuadros de instrumentos más actuales, donde ya por ahí trabajan con RedCam u otras redes, ¿sí? Puede ser Red Band en el caso de algunos Peugeot. Por ahí sí nos hace falta un osciloscopio, ¿sí? Pero en el 90% de los diagnósticos con un multímetro generalmente nos alcanza. Hay veces que puede pasar que lo que no funciona es uno de los relojes, ¿no? Y, bueno, el reloj en realidad marca la hora, de los instrumentos de medición sería.
Y eso puede ser el mismo componente, ¿sí? O puede ser un problema de la placa. Algo lo tiene que manejar a este componente, ¿sí? Por lo tanto, a veces puede ser que necesitemos el osciloscopio para ver la señal que le llega a a los medidores. Y lo mismo con el respecto al display. ¿Sí? El display digital, en realidad, como hay muchos diseños, normalmente se puede llegar a verificar si le llega la masa, si le llega la alimentación. Realmente tiene que haber un integrado que maneje el display. A veces es aparte y a veces es el mismo microprocesador. Fíjense que este es muy, muy sencillo. Estamos hablando de un 4K del año 2004, más o menos, incluso anteriores. Si vamos a un cuadro de instrumentos un poco más nuevo, 2022, esto es parecido también, bueno, está medio sucio, pero bueno, a ver si podemos alejarlo un poco. A ver si lo reconocen a este cuadro de instrumentos. Tendría que poner la cámara arriba para que se vea mejor. Un segundito. Tenía otra cámara que no anduvo hoy, así que estamos con una sola cámara. Ahí, a ver. Este cuadro, ¿lo reconocen? Faltan las agujas nomás. ¿Lo vieron alguna vez? Pueden usar el chat para responder. Esto lo está trayendo de, bueno, acá en Europa el Citroën C3. Y en Argentina el cuadro de instrumentos es muy parecido a los DS3, DS4. Es lo que se viene, o sea, esto es algo nuevo. Donde si empezamos a ver la placa en sí, ya el display es totalmente diferente, ¿no? Tenemos, a ver, una traba acá. Tengo que aprender a desarmarlos también, que las agujas no se nos rompan. Y que no se nos rompa la placa, ¿no? Pequeño detalle. Vamos a agrandar un poquito la imagen. A ver, a ver. Ahí estamos. Fíjense. Un poco más complejo. Un poco bastante. Donde ya vemos varios integrados. ¿Sí? Otra vez componentes de 3 patas. Vamos a sacarlo un poco a la cámara, si no, no se va a ver. Es que no es el reflejo. Pero en este caso el regulador de voltaje transforma los 12 voltios a 5 es este. ¿Sí? Igualmente no se guíen solamente por la forma física de los componentes, ya los vamos a ir viendo. Pero así todo, por más que sea un modelo 2022, no tiene tanta cantidad de componentes. Sí, muchas por ahí resistencias, incluso siempre en los circuitos van a ver que por ahí te indica en la misma placa la identificación, si es un capacitor, si es un diodo, si es una resistencia. ¿Sí? No te va a decir si es un regulador de voltaje, pero sí los componentes específicos, los pequeños, ¿sí? Normalmente te van a decir qué es cada uno, si es un capacitor. No están los valores. Pero es muy raro que se queme qué sé yo, una resistencia o un capacitor cerca del microprocesador. O sea, puede darse el caso, pero no es lo normal. Lo normal es que tengamos un problema en la fuente de 5 voltios, que tengamos un problema en algún diodo, ¿sí? Para el que está acostumbrado a reparar computadoras de inyección, ¿sí? O ya se metió a investigar un poquito eso, esto es mucho más sencillo y el gran problema que tiene es que por ahí en lo que es reparación de computadoras de inyección
conseguimos componentes electrónicos. No estoy hablando de diodos, capacitores y resistencias, estoy hablando de integrados, ¿sí? Si de repente voy a googlear a ver si encuentro este integrado, puede ser que no lo encuentre, ¿sí? Este cuadro de instrumentos trabaja por red, así que seguramente por ahí este es un transceiver CAN, que podemos saber de qué se trata. Fíjense que el conector eléctrico incluso tiene menos terminales que el que tenía el 4K, ¿sí? Porque la mayoría de las funciones de encendido de las luces de check, las RPM, temperatura de agua, velocidad del vehículo, vienen todos por una sola comunicación digital a través de dos cables, que en este caso es la red CAM. En cuanto al diseño de los motorcitos, vamos a ver que hay diferentes tipos, ¿sí? Y vamos a aprender a probarlos. Los cuadros de instrumentos que no tienen conexión de escáner, e incluso algunos que tienen conexión de escáner, tienen una forma de hacerle un autodiagnóstico. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que no anda el velocímetro, pero veo que el odómetro cambia. ¿Sí? Vamos a ver todos los que tengan odómetro, cuenta kilómetros digital. ¿Sí? Los mecánicos viejos con tripa de velocímetro mecánica o cable de velocímetro, esos los vamos a dejar aparte. ¿Sí? Pero todos los que tengan sistema electrónico, generalmente hay una secuencia de pruebas, a veces con los mismos botones del odómetro parcial, para poder hacer que ejecute una rutina de diagnóstico. Mover las agujas a diferentes posiciones, prender todos los segmentos del display, ¿sí? Si tiene por ahí LEDs marcando barritas para lo que es el nivel de combustible, como pasa por ejemplo con una EcoSport, un Fiesta. Lo mismo que para la temperatura de agua, en vez de haber elementos de medición, tenemos sobre el mismo display. Eso también los puede probar. Entonces, hay muchos modelos, ¿sí? Imagínate que por ahí para un vehículo en particular, un 4K, por ahí hay 4 o 5 modelos mínimo de tipos de cuadro de instrumentos. Y así va a pasar con cada uno de los modelos de cada marca, de cada año. Entonces no vamos a poder ver todos, pero sí vamos a ver que en muchos casos la secuencia es siempre la misma. Por ahí, en algunos casos, por ejemplo, este cuadro de instrumento es muy moderno, pero para hacer la prueba de lo que es la autocomprobación, por más que tenga conexión de escáner, ¿sí? Vamos a ver que hay una secuencia. Y por ejemplo, para que no es la misma que se usa, por ejemplo, qué sé yo, para un Renault. Lo que quiero mostrar ahora son esto, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, para borrar la luz de servicio, en todo lo que es Peugeot o Citroën, mantengo presionado el botoncito que tiene el dibujito de la llave, ¿sí? Lo mantengo presionado y pongo contacto y lo sigo presionando. En el display va a aparecer una cuenta regresiva y cuando llega a 0 borro el encendido de la llavecita de servicio, que es por kilometraje, cuando le hacemos el cambio de aceite y filtro. ¿Tá? Porque muchas veces también nos puede pasar que nos mandan un vehículo simplemente a hacerle un service, vino con la luz de check prendida, la luz de servicio prendida, le cambié el aceite, le cambié los filtros, le hice el service y se va con la luz prendida, porque no sabemos apagarla. ¿Sí? En la mayoría de los casos hay una forma manual. Sí, Edwin, en realidad el cuadro de instrumentos pasó a ser una computadora más. Si vamos a un Agile, por ejemplo, es la central de carrocería prácticamente, que tiene eh, manejo de las luces de emergencia, los giros.
¿sí? Por eso vamos a tener que ver primero desde los más sencillos, ¿sí? Que tienen solamente funciones de medición y advertencias, ¿no? Al cuadros de instrumentos donde ya son unidades de control electrónicas que manejan cosas externas. Por ejemplo, un Toyota Corolla 2023 y anteriores también, ¿no? Yo estoy trabajando en Toyota. Las luces de baliza, ¿sí? Advertencia, warning, o como los quieran llamar, es manejado por el cuadro de instrumentos. Sí, ya tuve mi primera experiencia hace poquito de entré a trabajar en Toyota. Y acá los Corolla son híbridos, ¿sí? Motor eléctrico más motor a combustión. Y me tocó un Toyota que vos sacabas contacto, tienen botón de arranque, ¿sí? Ya no tienen más llave. Lo parabas al vehículo, o sea, le sacabas contacto y se prendían solo las luces de baliza. Ahora, si querías apagarlas con el botón tiene 3 cables, el de baliza, tiene 5 voltios masa y un cable de señal que tiene un pull-up, retorno de tensión. Después vamos a ver lo que es un pull-up. ¿Sí? Es una tensión que sale de una unidad de control, que no es para alimentar nada, simplemente como señal, pasa por una resistencia alta dentro de la misma unidad de control. Y normalmente cuando vos la pones a masa, esa unidad de control se entera de que estás pulsando, por ejemplo, un botón, ¿sí? Se usa para el caso de una computadora de inyección. Un pull-up se usa para el sensor de temperatura de agua, donde sabemos que de una EQ de inyección sale una tensión. Si yo desconecto el sensor de temperatura de agua, sale una tensión. A esa tensión se la llama pull-up. Y lo que hace el sensor, que va cambiando su resistencia a medida que cambia la temperatura, es eh, justamente ir poniendo a masa cada vez más ese voltaje. ¿Sí? Normalmente son 5 voltios. Cuando conecto el sensor por ahí se va a 3 voltios y pico, dependiendo de la temperatura ambiente. Y a medida que va tomando temperatura, ese voltaje va bajando. En realidad, cómo funciona eso, que algunos cuadros de instrumentos toman el sensor de temperatura de la misma forma, es que se le suministre a través de una resistencia para que no sea un cortocircuito a 5 voltios, sino que sea justamente eh, una señal, ¿sí? De un sensor que cambia su resistencia con respecto a masa. Entonces ese voltaje va a ir variando y de esa manera se entera de que hay un cambio de temperatura. A eso se lo llama pull-up. Después vamos a ver los circuitos. Yo ahora estoy dando una presentación de dónde vamos a apuntar con esto. ¿Sí? ¿Qué tipos de cuadro de instrumentos? ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos cuadros? ¿Sí? Es lo que podemos hacer. Cuando los cuadros son ya de este tipo así, ya es un poco más difícil el tema de bajar kilometraje, ya que en algunos casos no sí hubo una época donde los Peugeot, los Citroën, en versiones anteriores, por ejemplo el 307, a ver si tenemos algún cuadro de 307 cerca. No, aquí no. Vamos a traer más cuadros para aquí. Donde vos querías hacer una corrección al cuadro de instrumentos, pues seguramente que tenía 200.000 kilómetros, un cuadro que le vas a poner usado, y el auto en realidad tenía 130. Entonces tengo que cambiar el kilometraje, se saca el cuadro, se puede leer un micro, se puede leer una memoria, lo logré después a través de un software que vamos a ver cómo se hace, ponerlo en 130.000, lo pongo en el coche y otra vez marca 200.000. Porque por ahí cuando puse el cuadro para probarlo, que marcaba 200.000, esa información se copió en la BCI, que es la fusilera electrónica que también guarda el kilometraje. Y a veces se guardan dentro de una unidad de control de motor, a veces dentro del ABS, ¿sí? A veces interviene dinámicamente con el valor, o sea, como el caso de los Peugeot, donde si vos pones un cuadro de instrumento 0 kilómetro,
sacás el viejo, pones el nuevo, el viejo supongamos no se puede reparar, puse unos 0 kilómetros y automáticamente aparece el kilometraje que tenía el vehículo. Pero si pongo un usado y tiene más kilometraje, ese mayor kilometraje pasa a registrarse también en la BCI. Entonces, si me pongo a probar cuadros de instrumentos de un coche a otro, va a quedar en todos los coches, en todos los vehículos, el mayor kilometraje. ¿Sí? Si es esclavo, bueno, ya está, recién lo respondí, ¿no? O sea, generalmente es esclavo como pasa en la mayoría de los coches. Muchos Volkswagen, el kilometraje se copia en la computadora de inyección, pero no pasa lo mismo que en Peugeot. O sea, si vos tenés 200.000 kilómetros en el coche y le pones un cuadro de instrumento de 100.000 kilómetros, quedan los 100.000 kilómetros en el cuadro. Pero cuando conectes un escáner y entres a la parte de mediciones, flujo de datos, a la parte de inyección, ahí te va a decir el kilometraje que tiene el vehículo. Y lo mismo pasa con un ABS de un Renault relativamente nuevo. Recuerden que los cuadros de instrumentos también pueden tener la función incorporada del inmovilizador, donde yo no puedo hacer cambios directos sin reprogramar las llaves, emparejar la ECU de motor, como si fuera una central de inmovilizador externa. ¿Sí? Yo puedo, si saco un cuadro de instrumento de un Audi A3 y se lo paso a otro, no va a arrancar. ¿Sí? Después si se lo regreso al auto original, el auto original arranca, no es que se queda bloqueado porque lo puse en otro vehículo. Hablamos de un Audi A3 como podemos hablar de un Gol. ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de arquitectura, de acuerdo a las marcas más o menos respetaron sus arquitecturas, pero hay cambios, ¿sí? Siempre que yo crea que si la función inmovilizador, porque a veces te van a mandar el cuadro de instrumentos solo, y te dicen, bueno, modifícame el kilometraje, pues es un cuadro de instrumentos que le voy a poner acá al coche, y yo quiero saber si la función inmovilizador está ahí, ¿sí? Dentro de la memoria o dentro de la información del microprocesador. Lo que tengo que buscar es el esquema eléctrico y ver si la antena, lo que está en el tambor de arranque, está conectado al cuadro de instrumentos directamente o está conectado a una fusilera electrónica, a un módulo de carrocería o a la misma ECU, como pasa con algunos Ford. Si vos tomas una Ford EcoSport de las primeras, de las segundas generaciones, un Fiesta, el inmovilizador no está en el cuadro de instrumentos. Está dentro de la ECU. Si miramos el esquema eléctrico de uno de esos sistemas, que después los vamos a ir viendo, porque tenemos que aprender a interpretarlos, vos ves que la antena del inmovilizador está conectada a la ECU de inyección. ¿Sí? El sistema ES6 de Ford, por ejemplo. Pero lleva un emparejamiento con el cuadro de instrumentos. O sea, las llaves, los códigos de las llaves se guardan en la ECU. Y la ECU tiene un código de emparejamiento con el cuadro de instrumentos. O sea, si a una EcoSport le saco el cuadro de instrumentos y le pongo otro, el vehículo no arranca. Ahora, ¿tengo que reprogramar las llaves porque cambié el cuadro de instrumentos? No. Lo único que tenés que hacer es emparejar el cuadro de instrumentos que le estás poniendo, que sea nuevo o usado, se puede emparejar igual. Eso se hace con escáner. Y con ese emparejamiento ya el vehículo vuelve a arrancar. A veces lo que vamos a tener que hacer también es clonar. ¿Sí? ¿Cómo hago la clonación? Pues por ahí en realidad tengo un cuadro de instrumentos que tiene roto los medidores, ¿sí? O el display. Y el cuadro de instrumentos del vehículo tiene rota otra cosa. Y quiero hacer de los dos uno. Y decir, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Cambiar el display o clonarlo, por ejemplo? Bueno, más fácil clonarlo, tal vez. Tenemos que ver la situación en cada caso. Por ejemplo, si yo quiero clonar este cuadro de instrumentos, tendría que pasar
físicamente el microprocesador, de soldarlo, vamos a ver técnicas de soldado y de soldado, o poder leerlo de alguna forma. Algunos se pueden leer por OBD2, algunos se tienen que leer haciendo un board, una conexión. Una de las herramientas principales que vamos a utilizar es el UPA, ¿sí? El programador UPA, ya que tiene mucha funcionalidad y es un programador relativamente barato. ¿Lo conocen? Al famoso UPA. Hay un montón de herramientas similares, iPro, Xtool, CarPro, pero el UPA porque es digamos, flexible, porque se pueden ir agregando, uno puede ir agregando funcionalidades, ¿sí? Lo que se llaman scripts. Es el que más se utiliza, ¿sí? El GQ, Jonathan, el GQ4X, por ejemplo, al igual que el TL866, el problema que tiene, ¿sí? Acá tenemos, este es el famoso UPA, y este es el TL866, que es similar al GQ, ¿no? El gran problema que tiene es que este no puede leer, y el GQ tampoco, pueden leer microprocesadores, ¿sí? Este sí, micros y memorias. Este más se usa para, por ejemplo, hacer IMOV en las computadoras de inyección vieja, donde tienen memorias grandes, ¿sí? De 32, de 28, de 44 patas, y que esto no lo puede hacer. O sea, vamos a ver que hay dos tipos de memorias, ¿sí? Olvidémonos por un ratito del tema de los microprocesadores. Pero las unidades de control, como puede ser un cuadro de instrumentos, una computadora de inyección, la información de configuración del vehículo, del inmovilizador, en el caso de las computadoras de inyección en sí, pueden venir en una memoria principal, en una memoria serial o en el mismo microprocesador. Por ahora lo vamos a obviar. Por ejemplo, esta computadora, ya que un Peugeot 206, computadora de inyección, ¿no? Que si la abrimos, nos encontramos que tiene una memoria grande. A esta memoria yo la llamo memoria en paralelo. Todos le dicen flash. En realidad sí, esta es una flash, pero no todas las unidades de control tienen memoria flash. Flash, esta es una 29F400. Disculpe mi dedo golpeado, ¿sí? Con el frío duele más, porque ayer hizo 4 grados centígrados. Ustedes están con calor allá y acá hace mucho frío. Estas memorias grandes pueden ser flash 29F, pueden ser no flash 27C. Flash es cuando, por ejemplo, se puede escribir o reescribir electrónicamente. O sea, el micro tiene la posibilidad de modificar la información, ¿sí?, que tiene esta memoria. Por ejemplo, usar una parte de sectores de memoria para guardar los códigos de falla, las adaptaciones, los aprendizajes, ¿sí?, las configuraciones. Esa es una memoria flash. En este caso, que es una M744, acá tiene el programa de funcionamiento y tiene las tablas, las curvas de avance, ¿sí?, las curvas de inyección. Y lo que tiene que ver las configuraciones con respecto al inmovilizador y lo que se llama telecodificador, tiene una memoria serial, de que nosotros la llamamos, o sea, yo la llamo serial a esta por la manera en que se lee, o sea, a través de dos terminales se puede transmitir los datos almacenados, ¿sí?, a través de ceros y unos, ¿sí?, o dos niveles de tensión, cada nivel bajo de tensión es un 0, cada nivel alto de tensión es un 1, y se está transmitiendo permanentemente una señal de onda cuadrada 0, 1, 1, 0, 0, 0, que va a ir formando la información que esté solicitando el micro o esté enviando el micro a la memoria. Estas sí generalmente son, esto podemos decir, entonces esta es una flash. No.
Por eso hay una mezcla de conceptos. Lo que sí estamos seguros que en el 99,9% de los cuadros de instrumentos, salvo algún Audi, algún BMW, no tienen una memoria grande de estas, sino que pueden tener una memoria pequeña o directamente el microprocesador. Hablando de cuadros de instrumentos, ¿sí? Entonces, este tipo de programador me va a servir para poder leer esta y para poder leer esta, ¿sí? La pequeña, pero no me va a permitir para leer un microprocesador. En cambio, un UPA me va a poder leer todas este tipo de memorias pequeñas, que son las que traen los cuadros de instrumentos también. Gran cantidad de microprocesadores, no este en particular, ¿sí? Pero no me permite las memorias grandes. ¿Por qué tienen tantas patas? Porque la información acá se guarda en paralelo. O se transmite en paralelo. Paralelo significa que así como en una memoria de estas pequeñas, por una patita, están saliendo los trenes estos 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 atrás del otro en forma serie, ¿sí? En serie. Acá para transmitir un dato, una combinación de 8 ceros y unos, lo que se llama un byte, o 16 en estos casos, cuando vengo este tipo de memoria PSOP44, 16 patas van a transmitir el dato a la vez. O sea, una pata va a mandar un 0, otra patita va a mandar un 1, otra patita va a mandar un 1, otra va a mandar 0, pero 16 patas a la vez. Entonces forman el byte de 16 bits de un solo pulso de reloj. Mientras que acá para mandar 16 bits, 16 ceros y unos, tiene que ir uno atrás del otro. Entonces yo a estas memorias grandes las llamo memorias paralelo y esta la llamo memoria serial. Para no confundirse con flash, no flash, a veces, porque depende si conoces la electrónica por el lado de otra rama, ¿sí? Computación, a que llaman una flash, ¿sí? O estás acostumbrado a hacer potenciación, entonces realmente le decís flash a las memorias grandes, que incluso a veces esto no está físicamente en la placa, sino que está dentro del microprocesador. Entonces a las chiquitas las vamos a llamar la memoria serial y a las grandes yo las llamo memoria paralelo, ¿sí? Porque puede ser flash o no flash. Muy bien, entonces, el tema es que este me va a servir para, por ejemplo, si yo ya lo tengo, me va a servir para todos los cuadros de instrumentos que tengan memoria de estas pequeñas, ¿sí? Las seriales. Yo acá, bueno, tendría que desarmar, vamos a tardar mucho en desarmar uno hoy, pero hay algunos cuadros que tienen esas memorias seriales. No es este caso, no hay ningún integrado, ¿sí? O sea, si de repente desarmo un cuadro de instrumentos que no conozco y no veo ninguno de esos componentes de 8 patitas por ningún lado, ya sé que la información del kilometraje y configuraciones están dentro del microprocesador. Este micro del 4K, ¿lo puedo leer con el UPA? Sí. ¿Lo puedo leer con el GQ o el TL866? No. Ningún micro puede leer esto, ¿sí? Por eso es que por ahora, si lo tenés, vas a poder hacer lectura de memorias de los cuadros instrumentos que tengan esas memorias seriales. Pero no vas a poder trabajar con los microprocesadores. En cambio, vas a poder hacer varios microprocesadores y todas las memorias seriales. Hay ciertos micros, ¿sí? En Peugeot, en Renault, incluso en Ford, muchos marca NEC o TMS, Texas, que por ahí algunos vas a tener que usar un adaptador para poder leerlo, porque el UPA tiene 9 terminales en su conector TV9, yo acá lo tengo medio desarmado, mi UPA pobre, donde vos vas a conectar un cable universal y de ahí van a salir cablecitos para hacer la conexión, que el mismo UPA te va a decir cómo conectarte de acuerdo a cada micro, ¿sí? Yo, Carlos, en realidad me estás preguntando si en los tableros podés usar el CATAC por boot para leerlos. El CATAC en realidad no está hecho para poder leer cuadros, ¿sí?
y muchas veces lo que tiene el programador es que son para hacer potenciación o para hacer clonación de unidades de control de motor. Tienen lo que se llaman los drivers, que en realidad están monitoreando lo que está leyendo. Por ahí vos podés conectarte a un micro que tiene por ahí un cuadro de instrumentos, que es raro que lo compartan, pero puede ser que alguno lo tenga. Que un cuadro de instrumentos tenga el mismo micro que una EQ y vos te conectes con el CATAC haciendo la conexión correspondiente y intente leerlo, pero cuando va a leer los datos no corresponde a ningún driver de EQ que le está diciendo dónde está la información. Sí, ya que muchas veces lo que lee no es todo el contenido de la memoria, sino simplemente las curvas, las tablas, y te da error. Y recordá que el CATAC, el buteo, ¿qué es el buteo? Vamos por parte. Eso no lo vamos a usar en la mayoría de los cuadros de instrumentos. ¿Por qué? Supongamos que tenemos un cuadro de instrumentos que no tiene conexión de escáner. El CATAC lo que hace es darle más alimentación al microprocesador o a la placa, a la computadora de inyección, para realimentar al micro o a la memoria, a las memorias. Y el tema es que por ahí no está preparado para ser leído por la línea de diagnóstico, que puede ser una línea CAN o una línea K. Pero a través de poner un pin del microprocesador a masa, a través de una resistencia, o darle un valor de voltaje con una cierta corriente, una cierta tensión, el micro se pone en modo lectura-escritura. Entonces, haciendo una conexión más, que es la que tiene el CATAC, el cablecito gris, por ejemplo, para la conexión más sencilla, eso se llama modo buteo. O sea, que yo lo pueda leer a través de la línea K de diagnóstico o la línea CAM. Pero si el cuadro de instrumento no tiene línea K ni línea CAN, el CATAC no me va a servir. ¿Sí? Porque lo que utiliza es el protocolo de comunicación de escáner. ISO 9141, J1850, o la comunicación CAN, que ya no 14 no sé cuánto. ¿Sí? Por lo tanto, la mayoría de los cuadros de instrumentos, yo te diría que el 90%, con el CATAC no lo vamos a poder leer. No. Para cuadros de instrumentos, no. Para computadoras de inyección es muy bueno. ¿Sí? Acá yo tengo un CATAC desarmado porque se me bloqueó. ¿Sí? Sí. Pero lo uso solamente para computadoras de inyección. Estoy viendo si lo puedo desbloquear. Fíjense que un CATAC tiene microprocesador, tiene una memoria RAM, una memoria, perdón, flash. Debe tener alguna serial, habría que buscar por ahí. Pero una vez que empecés a desarmar placas, fíjate que tiene hasta una memoria micro CD, que es a la que creo que se me bloqueó. Se corrompe el archivo. Así que bueno, pero CATAC por ahora no puedo dar cursos porque todavía no puedo reparar ese. Xtool sí. Bueno, Xtool en realidad es hay, digamos, dos ramas de Xtool. ¿Sí? Xtool tiene la marca Xtool. Tiene la XEMPAD, XEMPAD 2, que son consolas que te van a permitir programar llaves y poder modificar la información del kilometraje del odómetro del cuadro de instrumentos. Pero también hay una herramienta Xtool que es simplemente parecido al CalPro, una cajita de aluminio, que en realidad es un programador, es un lector programador de memorias seriales y microprocesadores. Y lo potente es el programa. Xtool es una buena herramienta para kilometraje, anda muy bien. O sea, hay herramientas que son específicas para tener funciones, ¿sí? U otras que son universales. Cuando digo funciones es que tenés un menú donde vos elegís
lo que querés, lo que quieras hacer, un cuadro de instrumentos. Por ejemplo, a ver, vamos a compartir el escritorio y uno de que podríamos ver el listado sería el tema del Car Pro. Así que como el X-Tool, pero el X-Tool es un poquito más, incluso hay una parte que es para Mercosur o para Sudamérica que anda bien. El Car Pro, por ejemplo, yo no sé si tengo el software de Xtool. Vamos a poner Car Pro. A ver qué nos aparece en nuestra base de datos, que después lo voy a ir pasando. A ver, Car Pro. Vamos a bajar alguna versión de Car Pro. La 931 puede ser 55 megas, sí. Yo lo que hice en parte, vamos a descargarlo en, no, bueno, vamos a descargar en disco C, nueva carpeta, acá vamos a descargar el CarPro. Yo lo que hice es, por ejemplo, tengo un link que se llama Programadores, que es parte de lo que les voy a compartir, ¿sí? Para que tengan información de programadores. En esta carpeta, ¿sí? Tienen cosas del CATAC, hay uno que se llama BDM100, CarPro, hay cosas que son para cuadros de instrumentos y hay cosas que son para computadoras de inyección. ¿Sí? O Terminal, KWS, T10 Flasher, el UPA, qué sé yo, iPro. Justo el Xtool no está. Que están los software de los programas. Algunos software los puedes abrir por lo menos para ver el contenido, investigarlos, ¿sí? Y otros son específicos que solamente se pueden abrir en el caso de tener enchufado el aparato, el programador. Esto lo había hecho yo, esta base de datos lo había hecho por si alguno perdía el software, se le corrompe, le entra un virus o lo que sea, que lo puedan bajar. El tema es que como se compartió demasiado, hubo gente que lo que hizo fue bloquearlo, ¿sí? Bloquearlo significa que algunos archivos los denunciaron como uso inadecuado. Entonces, si yo les paso este link, cuando vayan a la parte de soft, todo lo que tiene una banderita ustedes no lo van a ver. Porque alguien se encargó de decir, bueno, esto en vez de que esté gratis, lo voy a vender, entonces bloqueo porque te bloquearon hasta un README de un TXT que no puede tener nunca un virus. Si uno bloquea un archivo cuando vos entras a, qué sé yo, a una página, algo, y lo denuncias porque te bajó un virus. Y acá en realidad son los manuales, los programas. Está bien que muchos programas que vamos a utilizar, los antivirus lo detectan como si fuera un virus. Porque ¿cómo detecta un virus Windows Defender, por ejemplo? ¿Sí? Volabas. Lo que busca en un archivo es una cadena de datos, ¿sí? Que coincida con su base de datos de virus. O sea, si de repente aparece una información, un grupo de, de, de casilleros de información que son iguales a los de un virus, entonces lo detecta como ese virus. Que esa cadena de datos en los programas comerciales, el Word, el Office en realidad, el Corel, el Acrobat, todo eso se tienen en cuenta de que, bueno, son programas comerciales y ya los tienen en cuenta que de que eso, si aparece cadena de datos que es igual a un virus en un sector determinado de esos programas, saben que no es virus. Pero los programas que usamos nosotros no son comerciales como esos específicamente para una plataforma como Windows. O sea, son para plataformas como Windows, pero no como si fueran programas de editores de texto, visualizadores de documentos, etc. Y entonces dentro de un programa que desconoce los antivirus, encuentra una cadena de datos y pone que es virus.
detecta, entonces TouchSoft que vamos a utilizar y otros programas lo detectan como virus. Y otra cosa que pasa con los antivirus, o les va a pasar, es que por ahí cuando quieren instalar un programa, les aparece que tiene virus porque en realidad el programa está craqueado. O sea, le modificaron archivos para que pueda ser ejecutado, por ejemplo, sin una USB key, sin una llave USB. O el tema de que no esté pidiendo una clave de registro paga. Entonces, ¿qué va a pasar? El que hizo el programa le paga a la gente que hace los antivirus para que cuando detecte una cadena de datos en un programa que es propiedad de ellos, más el crack, que lo detecte como virus y se lo borre de la PC. O lo bloquee o lo manda a un sector donde no se puede utilizar, ¿no? Así que bueno, va a pasar eso con varios programas. Pero esto que los bloquearon acá fue gente que en realidad simplemente lo bloqueó para poder vender después la información, entonces no se los puedo compartir. Igualmente hay otra base de datos también. Bueno, yo descargué el programa CarPro. Se los paso por WhatsApp. A ver. Cuadros. Perfecto. Es está programadores, ¿sí? Vamos a ver qué es lo... No me, es, o sea, cada uno de estos, digamos, de estas carpetas, después vamos a ver que tenemos una carpeta que es todo para cuadro de instrumentos. Esta, por ejemplo, tiene, no sabemos, parece que decía acá la cantidad de gigas que tiene, pero son carpetas que a veces tienen muchos gigas, ¿sí? Por ejemplo, de todos estos programadores, que es el CATAC, el BDM100, ninguno de esos dos va a ser para cuadro de instrumento. El CarProx sí, el S16 Flasher no, el SIS no, el FGT Galeto no, GQ4X no, y o Terminal sí se puede utilizar para cuadro de instrumento, para el P2000 no, STD Flasher no, el UPA sí, el XProx sí, ¿sí? Y ahí, bueno, el Abdi sí, el iProx sí, bueno, hay un montón más, ¿sí? Entonces, acá podrían tener acceso a todo, pero bueno, van a poder ver que hay muy pocos archivos que van a poder ingresar. Igualmente hay otra base de datos que después se las voy a pasar, que la estoy haciendo en otra plataforma que no sea Google Drive por el tema que bloquearon los archivos. Bueno, el CarPro, por ejemplo, vamos a mostrar la carpeta. Generalmente muchos archivos que les voy a ir pasando de programas. Este es un programa para un programador específico. Después vamos a ver programas que son para usar con cualquier programador, como el TouchSoft, ¿sí? A este lo vamos a extraer en la carpeta que tenga el mismo nombre. Solo falta ver dónde fue a parar. CarPro. A ver si me lo deja. Ah, comprimido. Extraer aquí. CarPro. Y se lo morfó el antivirus. ¿Ven lo que les digo? Entonces vamos a aprender. Acá están los manuales. Todos manuales son. Están todos los manuales. Está bien. A que el antivirus tampoco me haga desaparecer los archivos. Porque ese, por ejemplo, no tiene virus. Sin embargo, ya cuando lo querés descargar, enseguida la PC, yo ahora tengo que no me aparezcan los mensajes del antivirus porque me volvían locos, cosa que no les recomiendo porque el día que entre un virus de verdad, le va a destruir todo. Y tenía, a ver, puede ser curso de tableros, tableros, herramientas, no, no, esto están los off, del CarPro, no, vamos a bajarlo de la base de datos nueva. Hay que hacerse una carpeta
en Windows que el antivirus no la registre. Yo lo que hago es en el disco C hacer una nueva carpeta e indicarle al Windows que no me la revise los virus, sabiendo que todo lo que ponga en esa carpeta no tiene virus, ¿sí? A ver. Programadores. Este también se los voy a pasar, porque este va a estar mejor. Este tiene 31 GB, por eso no se los puedo pasar ¿cualquiera puede ver? No. Editar, digo. Vamos a copiar el vínculo y se los vuelvo a pasar. Y en este caso, lo mismo, ¿no? A ver si está el CalPro acá. Supongo que sí, acá está. Bueno, acá está. Bueno, esto cuando se te bloquea el CalPro también. Si alguien tiene el CalPro y se le bloqueó, lo puedes bloquear con un programita. Y en este caso tiene 349 megas porque tiene todas las versiones. Así que lo vamos a dejar descargando y guardar a menos de un minuto. Para mostrar qué es lo que tiene, ¿no? A ver. Sí, igualmente ya te digo, hay ciertos, ahí para evitar desoldarme, decís Carlos. La mayoría de los cuadros de instrumentos conviene, está bien, si tenés una herramienta, el DigiPro, DigiMaster, XEmpad, OBDestar en la X300, son máquinas que por OBD2 te conectás y mucho vas a poder bajar kilometraje. El tema son los precios. O sea, ¿qué herramientas tenemos en el mercado por ejemplo, de Argentina? Ah, bien, Víctor. Sí, tarda medio. Yo había mandado, hacía un rato les había mandado la invitación y tardó en llegar. Me salía que no le salía. Se las mandé por correo también. Por ejemplo, en mercado argentino, a ver qué herramientas tengo para hacer kilometraje y otras cosas, ¿no? Llaves también. Por ejemplo, X100 Pad. La Pad 2, Pad Full. Ah, bien. Si es que está, ¿no? X100 Pad sin... Vale 180.000 la X100 Pad, que ya es vieja, ¿no? Yo esta la tenía. Pude hacer unos cuantos cuadros de instrumentos, pero fíjate que tiene el pack Mercosur, que es lo que a nosotros nos sirve, y se va un poquito más arriba. ¿Viste? Porque en realidad está en el para 6 cuotas. Es la misma, nada más que unas para 6 cuotas, mira como los intereses que tiene. Y la otra es o sea, JDM es un proveedor que anda muy bien con estas herramientas. La Elite, ¿sí? Que podés bajar kilometraje, pero principalmente es para llaves, vale 600.000. ¿Sí? Cuando hablamos de Xtool, estamos hablando, por ejemplo, de XEmpad, Pad, pero Xtool también tenés a ver si tenemos en algún caso. ¿Estará o no estará? La consola que les digo chiquita. No, no está, mira. No me acuerdo de qué marca es. Después tenés de OBDestar. OBD. Estoy poniendo OBDestar. X300 o alguna otra. Estamos hablando de 300.000. Sí, decime. Que le decía que la Xtool no se comercializa. La polaca tiene que entrar a la página de ellos. Cuesta 1.600 euros. Claro, pero Xtool hay una versión. ¿Tú de dónde eres?
de República Dominicana. Bien, porque a Argentina llegó una X-Tool que es una copia, así como el CarPro también es una copia, pero sí, si usamos ya te digo, X-Tool hay una versión china, a ver si la encuentro. Y la modificaron para Mercosur también. Shopping. O por ahí ya la sacaron, ¿viste? Porque esto viene. Yo para comprar cosas de China usaba una página que se llama Sinocels, que después volvió a cambiar de nombre. No, estaba en Argentina, no, Sinocels. Y ahora se llama. No se llama más. Es Ecutul se llama ahora. Y acá a ver si ponemos Xtool a ver qué aparece. Pues nada. Y con el uno en el medio. Pues nada, puede ser que esté. Esta página se compraba muchas cosas. Y fíjate que hay para odómetros. A ver si está. Bueno, antes tenía para odómetros. Odómetro, vamos a ponerle, a ver. Las herramientitas para odómetros. Esta es la DSP3. Anda muy bien, pero hay muchos cuadros de instrumentos de América que no hace, de Sudamérica principalmente. Digiproc 3, ¿ves? Esta es una un poquito más nueva que esta. $115. Esta vale un poquito más cara, vale 5.900. No sé si 5.000 no es totalmente compatible con el mercado sudamericano. No está más esa herramienta que les digo. Después la voy a buscar. Pero fíjense que en esta página para odómetros no hay mucho, ¿sí? Cambiar para para Mercedes-Benz, perdón, del 2015 al 2017 vale 169 interfaz. Esto para BMW, principalmente para sistema inmovilizador. Esto para algunos micros NEC para poder leer. Y después las herramientas que son proveedos. O tenemos esta que valía $9.999 y $10.000, dice. Que es prohibitivo por lo menos para Argentina. Y hay una herramienta que es como el Digimaster 3, ¿sí? Que vale $700. Esta que vale 115. Con esta podés hacer algunos. Pero ya te digo, las que hoy en día van por OBD2 es la OBDstar X300, que es la que vimos ahí en Mercado Libre Argentina, ¿sí? Que valen eso. ¿Está? Acá hay un aparadómetro instrumental, kilometraje solamente de 115.000 pesos. Estas son para manejar con OB2 principalmente. ¿Sí? Lo que siempre hay que buscar es que tenga para los vehículos del mercado donde estén ustedes. ¿Sí? Después hay por marca. ¿Sí? La H100 es para Ford. Le permite levantar pin code, es medio raro. Pin code en Ford. Y hacer odómetros. Después hay una para Peugeot, que debería estar también. Ford Mazda. Qué raro. Bueno, hay una como esta, pero para Peugeot y Citroën. Y así sucesivamente. Las herramientas hay muchas, por eso vamos a ir viendo qué hay en el mercado, qué es a dónde quieren apuntar. La intención es, si vos arrancas con el UPA, por ejemplo en la Argentina el UPA, programador UPA. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Estamos calculando tus envíos a esta ubicación, a Capital Federal. Bueno, gracias, pero no.
Ahí está, le faltaba el USB nada más. Vale 35.000 pesos argentinos, que es menos de $100, ¿sí? Con los adaptadores. Algunos adaptadores pueden llegar a servir, otros no. Generalmente usamos un cable universal. Y este adaptador que es para las memorias seriales, ¿eh? Bueno, no me deja. Sí, que hay 3 formatos. Las DIP, que son las grandotas. Las SOIC, sí, Small Outlet Integrated Circuit, que son las más comunes. Y las TSOP o SSOP, que son más pequeñas. Para cada instrumento vamos a usar estas dos. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de memorias. La familia 93, la familia 95, la familia 24, que son las principales. Esto se conecta directamente al conector DB9 de lupa, a este. ¿Sí? Este anda bien. Si vamos, por ejemplo, está el iPro también, pero yo lo que tuve con el iPro, también lo tengo desarmado por ahí porque también lo bloqueé. Todo lo que dicen que no hay que hacer, yo lo hago. El programador vale 88.900 pesos. Está bueno este. Tiene muchas cosas, ¿sí? Para cuadro de instrumento anda bastante bien también. Pero está todo muy mezclado. Sí, viene con adaptadores para diferentes microprocesadores, para algunas cosas para leer por línea K de diagnóstico, por línea CAM. Pero este programador, el iPro, es como el CarPro, pero mejorado, como el Xtool, pero con funciones mezcladas de autos, una mezcla de cosas, que hay cosas que están en ruso, sí, es una mezcla, ¿sí? Este es otro aparatito que en el mercado puede servir. Yo el que estoy utilizando, que nadie lo quiere, es el SBCI 2020 o el FBDI 2014, el SBCI 2018, que es este. Este para mí me dio resultado, ¿tá? Nadie lo quiere, pero yo las cosas que lo fui utilizando, ¿sí? Este aparato, me sirvió para bastante. Y para cuadro de instrumentos anda bastante bien, por OBD2. Esto es el AVDI, es una copia del AVDI, el SBCI 2020 en este caso, ¿sí? Que en Argentina debe estar ese también. Yo lo compré ahí. SBCI 2020, a ver. Esperen que tengo que empezar a cargar si no puedo. SBCI 2020. Bueno, ahora vale 220.000 al contado, 277.000 en 6 cuotas. Sí, esto va a depender de lo que quieran invertir. Si yo les digo cómo empezar, el UPA y después todos los software los vamos a ir viendo, se los voy pasando yo, ¿sí? Como parte del curso. Pero este a mí me dio bastante resultado. O sea, no me resultó malo este equipo. A ver si tengo el software instalado. Lo vamos a ver. Esto por un lado. Y ¿a dónde vas? Está conectado. Perfecto. Este aparato. Esperen que cerramos todo. Abrites. Con el Windows 10 tiene un conflicto con los drivers. Tiene, bueno, esto tiene por marca, ¿sí? Por ejemplo, vamos a Ford. Te da una versión, la versión 4.9 de software, que debe ser la 2014, y la versión 7.7, que debe ser la 2018, ¿sí? El tema es que de cada uno que vos abrís te aparecen 2 o 3 versiones, 2014, 2018 y 2020. Y la última versión, la 2020, no tiene funciones especiales. O sea, lo puedo usar como escáner y como escáner el Renault es muy bueno porque muestra cosas de ingeniería,
que no muestran los escáneres normales, pero por ejemplo en Peugeot es malísimo. Lo que sí tiene es un conjunto de funciones especiales que es la que nosotros vamos a usar para el kilometraje. Entonces, si acá me da dos versiones y elijo la segunda, vamos a ver si reconoce el driver, si no tengo que hacer nada. Les muestro cómo el día que se lo compra, no, anda, funciona. Tengo un problema con los drivers en Windows 10. Que hoy anduvo porque anduvo. ¿Sí? Fíjate que elegí Ford. Me dice que los Ford viejos con conexión de escáner J1850, que es la conexión americana de la línea K, perdón, de la línea de diagnóstico, no se va a conectar a ninguno de estos anteriores al 2004-2005, porque lleva un adaptador y la copia esta china no lo tiene. Y ahí tenés por marca, ¿ves? Por marca, por sistema, ¿sí? Inyección, airbag, ABS. Puedo entrar por el cuadro para hacer diagnóstico, ¿sí? Al cuadro de instrumentos Ford, después vamos a ver las siglas, lo llama HEC, ¿sí? Hybrid Electronic Cluster, o IPC, Instrument Panel Control, ven IPC, por comunicación CAN, todo por CAN, para los vehículos. Esto es medio europeo, medio americano, pero en algunos, yo solo que hice por ahora me puede conectar. Y HS, que también es otro tipo de cuadro de instrumento. A veces cuando querés entrar por uno y no entras por el otro. Por ejemplo, Fiesta y A4 F100 la llaman HS al cuadro de instrumentos. Y a mí de esto no me interesa nada, ¿no? O sea, para lo que es este cambio de kilometraje, sino donde dice funciones especiales. En funciones especiales hay una parte que dice Cluster Calibration, ¿sí? Fíjate que tiene funciones de servicio, datos en vivo, calibración de panel de instrumentos, datos de configuración, flash, aprendizaje de llaves, encode calculator, que esto es para que te dé un código, el escáner te da un código cuando querés programar llaves o adaptar una unidad de control, y esta calculadora te da un código para poder hacer la programación. Controles remotos, limitador de RPM, limitador de velocidad, y bueno, y varias cosas más. Y si yo voy a Cluster Calibration acá y le hago doble clic, me aparece para qué Forest, Norteamérica, Sudamérica, y qué vehículo, EcoSport, sí, Fiesta. Vamos a un EcoSport 2018, por ejemplo. Motor, bueno, hay motores que en realidad no están en Argentina, pero es para la parte de cuadro de instrumentos, así que no hay problema. Algunos sí. Y si lo selecciono, me va a decir que yo no compré la última versión, por lo tanto no puedo hacer nada. Pero vamos a la versión anterior siempre, no la última, sino la anterior, y por ahí la EcoSport no va a estar ahí, ¿no? Pero voy a ver que tengo otros cuadros de instrumentos. Ah, bueno, dice que tiene virus y me lo acaba de borrar. Vamos a ver. Caso Peugeot, a ver. Antes que me lo borre el antivirus. Ah, no te puedo creer. Entró el virus. Qué interesante, a ver esta versión. No, tiene un virus y me lo está sacando el antivirus porque no lo puse en un lugar. Le dije, esto lo hay que instalarlo en una carpeta, que el antivirus no lo toque, y lo puse en una carpeta donde lo está tocando. No creo que pueda abrir ninguno ahora, una vez que lo detecta como virus, porque lo que detecta como virus es el programa principal. El Windows Defender me vuelve loco. Y si lo desactivas, cuando reinicias la máquina lo vuelve a activar. Así que bueno, quería mostrarles eso, pero no me dejó. Lo vamos a eso, igualmente lo vamos a usar en las clases, ¿no? Porque instalarlo lleva un montón de tiempo. A ver, ¿dónde lo instalamos? ¿Perdón?
Bueno, mañana le paso un archivo, si usted quiere, para que pueda, para deshabilitar el Windows Defender, para que no se le active. Buenísimo. Eso lo paso mañana. Yo tengo el back, pero no lo tengo a mano. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias. Ok. Abrir la ubicación del archivo, a ver. Papam. Sí, lo tengo lo instaló en el, ¿cómo se dice? En la carpeta donde están los archivos del programa. Por ejemplo, para que no me pase eso la próxima, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. ¿Sí? En el caso que tenga Windows 10, Windows 8 o alguno de esos, yo pongo Defender, pero ya no se llama más Defender, pero lo encuentro igual como seguridad de Windows. Y supongo que yo no quiero que me pase eso con los programas. ¿Sí? Entonces, fíjate, yo tengo desactivado algunas cosas y sin embargo lo detecta como virus igual. Protección contra virus y amenazas. Me voy a donde dice administrar configuración, protección contra virus y amenazas. Y voy a ir exclusiones, agregar o quitar exclusiones. Y le voy a poner las carpetas que yo quiero que no me los borre. Por ejemplo, el UPA se instala en una carpeta en Program File, archivos de programa, en la carpeta el RASOF. El RASOF es el nombre de la empresa que hace el UPA. Y yo quiero agregar que la carpeta donde está instalado el SBC 2020 no me empiece a borrar los archivos. ¿Sí? Entonces pongo agregar una exclusión. Pongo en el disco C archivos de programa y ahí está Brites. Que la próxima vez no me los borre. Y lo mismo con la nueva carpeta que tenía ahí en el disco C. Perdón, me equivoqué. Carpeta en el disco C. Yo tengo una carpeta llamada nueva carpeta que quiero que el antivirus no me la borre. Entonces, todo lo que vaya a instalar ahí ahora no me lo va a borrar. Tema que el SBC 2020 yo no tengo una versión comprimida acá como para volverla a descargar. Y descargarla lleva un tiempito importante que no disponemos en este momento, pues ya estamos terminando. ¿Está? Voy a programadores, SBCI 2020. Acá no estaría. Estos son los manuales, después lo vamos a investigar también. SBCI. La carpeta. 5,80 y pico gigas. Así que lo voy a poner a descargar para la próxima. ¿Y dónde lo vamos a descargar? En la carpeta. A ver si me lo deja descargar directamente en archivos de programa, que a veces no deja descargarlo, pero vamos a ver. Abrites, cosa que me lo descomprima ahí. No, me lo está descomprimiendo en el escritorio, me lo quiere descomprimir, ¿no? A ver. Usuario Zitza, no. Por eso tengo que ir al disco, a la nueva carpeta. Ahí está. Listo. Guardamos ahí. No lo vamos a esperar ahora que descargue, porque dice que va a descargar en 2 horas. Pero bueno, vamos a tener muchos problemas con ese tipo de software, porque ya te digo, cada vez están más estrictos con las versiones craqueadas, con las copias, ¿sí? Y lo detecta todo como virus. A medida que vas actualizando el Windows, va pasando eso en particular. Bueno, a ver, preguntas. ¿Qué tenemos acá? Una que no es muy cara es una llamada M-Tool, que es una copia de la S-Tool. Son programas rusos. Bueno, puede ser como la iPro entonces, porque generalmente se copia uno de otro. Y es la que mostrás acá en la página de AliExpress. 30.000 pesos. Hubo pregunta por qué no lo quieren al SBCI, porque es malísimo en la parte de diagnóstico en algunos autos, pero en funciones especiales te digo que vos podés leer una body computer de un Fiat que tiene un micro por OBD2.
Puedes clonar, puedes levantar pin code, puedes hacer un montón de cosas, todo por V2, que es una de las pocas herramientas que lo podía hacer en su momento. ¿Hasta qué año trabaja la Abrites? Hasta el 2018. Sí, tiene cosas del 2020 para diagnóstico, pero ya abrís, qué sé yo, la parte de diagnóstico de Peugeot, que es lo que quise hacer. El 2020 es muy básico. Entre el CarPro y el iPro, ¿conviene el iPro, decís, como una opción económica? A mí me gustó más el CarPro que el iPro. El iPro, ya te digo, tiene muchas cosas, pero está todo mezclado. A veces para encontrar algo te vuelves loco. Bueno, ahí Víctor pregunta cómo hacemos para que Windows no lo detecte. Bueno, algo expliqué y bueno, nos pasa un programita del colega después por WhatsApp o un link para descargarlo para que los antivirus no nos vuelvan locos. Xtool, cajita esa, perfecto, sí, Daniel, esa. Así que bueno, vamos a ver diferentes herramientas. No salgan a comprar nada ahora de golpe. Sí, esperen, vamos a ir a medida que avanzamos con el curso, vamos viendo qué es lo que le convence a cada uno más, ¿sí? El UPA sí, porque el UPA te enseña un montón de cosas que después en otros programadores también vas a utilizar. Así que bueno, por ejemplo, para leer, por ejemplo, el UPA, para poder leer un micro TMS, necesita un adaptador y hay que soldarle todos estos cablecitos. O sea, no son 9 de máximo, sino tienes muchos más para poder hacer la lectura, ¿sí? Este es un adaptador que viene con el UPA. O sea, si vas a comprar el UPA, te conviene este adaptador que es para los TMS y hay otro que es para algunos MC68TC 9S12 de Motorola. Que en cuadro de instrumentos puede ser que haya algún Motorola de esos, pero generalmente con un cable universal que después vamos a aprender a hacer, no va a servir. Así que, señores, ¿alguna pregunta? Carlos, Claudio, Daniel, Hugo, Jonathan, Juan, Lucas, Nicolás 1, Nicolás 2, Rodrigo, Santiago, Víctor, Edwin, Eric, Mauro 2, Orlando. Bueno, Santiago, ¿hay posibilidad de añadir un cuadro de instrumentos vía OBD2? Sí, no en lectura, sí en programación. Por eso a veces hasta es más seguro leer la memoria, guardar el archivo. Está bien que, por ejemplo, la X100pad siempre te hace un backup. Había un aparatito que se llamaba SuperBack Can, más K. Yo me lo compré, era barato ahí en esa página de qtool.com o Sinocels, que ya no se llama más así. Que era para todo lo que era back, ¿no? Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Y un alumno hace muchos años, hace más de 15 años le estoy hablando, quiso hacerle una broma a un amigo con un Audi, se había comprado un Audi de pocos kilómetros y se lo dejó el fin de semana para hacer un servicio y él con su aparatito dijo, bueno, le voy a poner que tiene 10.000 kilómetros más y le digo que se lo usé el fin de semana. Y quiso hacer esa bromita y el auto no arrancó más. El Audi tiene inmovilizado en el cuadro de instrumentos. Porque le quiso cambiar el kilometraje, no lo cambió, dio error, quiso volver para atrás y no pudo. Después se terminó solucionando leyendo, empezando desde cero, ¿no? Que eso lo vamos a ver también en el curso. Pero sí, porque el kilometraje, digamos que vos ves la información, la ves ordenadas por casilleros, ¿no? Normalmente son todos números hexadecimales, así es como se trabaja en lenguaje de programación. Y un grupo de esos casilleros está el kilometraje, donde nosotros tenemos que modificar. Esto lo vamos a ver ya la clase que viene. Y el tema es que para cada cuadro de instrumentos hay un sector de memoria donde se modifica. Porque los primeros casilleros, los casilleros del medio, los últimos casilleros. Eso va por direcciones, por filas.
Y si seleccionaste mal el cuadro de instrumentos, puede ser que te modifique un sector donde no está el kilometraje, sino que hay datos del inmovilizador. Entonces por ahí el coche no te arranca más o te da error, porque modificaste un sector que no era el que se tenía que modificar. Cuando vos lees una memoria y lo abrís el programa, el archivo, vos podés comparar con una información que a veces los mismos programas tienen, como el TachoSoft, si el sector que supuestamente está el kilometraje coincide con lo que te está diciendo la ayuda del programa TachoSoft. Entonces, al comparar los archivos, el que leíste, más lo que te está diciendo dónde está el kilometraje y cómo está dispuesto, ¿sí? Cómo se ven esos casilleros, qué valores, qué formato tiene, se puede, se puede estar más seguro de que estás tocando lo correcto, ¿sí? Así que bueno. Y Mauro, después los programas para los kilómetros de lupa, vamos a ver que hay varios scripts y lo vamos a ir utilizando. Sí, pues yo le digo, lo que más vamos a utilizar es el lupa. El lupa es lo que mejor va. Señores, los dejo que tengo que dar la clase de fusileras, me están esperando. Gracias por participar y bueno, después cualquier consulta ahí por el grupo de WhatsApp nos vamos comunicando. Le mando un abrazo, muchachos. Buena semana.